Histórica es un compromiso ético, es el compromiso de buscar la verdad, de buscar la justicia y de intentar la reparación de las víctimas. A mí esto me parece que es una cuestión ética. No es cierto esa frase famosa que lo mismo hasta habéis escuchado, de que España se acostó monárquica y se levantó republicana, es decir, como si... esa frase es tramposa en el sentido de que la historia son procesos. La historia no funciona, rara vez funciona en un punto en el que se da un punto de inflexión y al día siguiente, pero literalmente al día siguiente, es decir, el 14 de abril de 1931, efectivamente se proclama la Segunda República después de unas elecciones que tienen lugar el día 12 de abril, que había sido domingo, el martes 14 se proclama la República, pero España no se acuesta monárquica el día 11 por la noche o el día 13 y se levanta republicana el día 14. Lo que había pasado antes habían sido 50 años en los que se habían ido turnando en el poder un partido que se decía progresista y otro que se decía conservador, pero que en sus políticas no se diferenciaban gran cosa. Y si recordáis los versos de Machado, de Don Guido y de otros de la España efímera y todos estos poemas hablan justamente de esa alternancia en el poder, que lo que hacía era simplemente repartirse el pastel del poder sin que participara la mayor parte de la población y además sin que las condiciones de vida de la gente mejoraran, que es en definitiva para lo que debe de servir la política. ¿Por qué se insiste en algunos libros de texto, en algunos escritos, en que la República venía a hacer la revolución? Pues porque ese planteamiento justificaría el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 contra la República. Era una república reformista y a la altura de las democracias liberales del entorno europeo, ¿no? Francia, Bretaña, Alemania. Pero que a quienes habían detentado el poder sin discutírselo durante siglos, esto les parecía que era un ataque, insisto, no a sus derechos, sino a sus privilegios, que es algo bien distinto. Y es interesante que a día de hoy no confundamos los derechos con los privilegios. Es decir, la República o la Segunda República no trae nada nuevo a nivel teórico-práctico, sino lo que trae de nuevo para España es quitarles privilegios a aquellos y aquellas que durante siglos habían mantenido y habían detentado una posición de poder cuyos privilegios les confería un estatus que la Segunda República revocaba, pero revocaba por introducir única y exclusivamente prácticas democráticas. Desde el día 14 de abril de 1931 por la tarde se empieza a conspirar para derribar la República. Y esto no es una exageración, ni es algo que yo quiera deciros porque os quiero asustar, ni porque os quiero convencer de no sé qué cosa. Estos son datos históricos. El día 14 de abril de 1931 por la tarde se reúnen en la casa de Rafael Benjumea Burín, que era marqués, asisten a esa reunión, entre otros, tres personajes que también os tienen que sonar, que son Ramiro de Maeztu, José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, el creador de Falange, posteriormente, y el hijo del dictador Miguel Primo de Rivera. El objetivo de esa reunión fue, y cito textualmente, crear una escuela de pensamiento contrarrevolucionario para derrocar por todos los medios, se dice, como resumen de aquella reunión, a la nueva república. Y entonces empieza a funcionar desde el primer momento una trama civil que lo que hace es pensar en crear un partido y, es decir,
utilizar los medios que la República pone al alcance de la ciudadanía para organizarse políticamente, utilizar esos medios para derrocar la República. ¿Cuál era el contexto, la situación sociopolítica que tenemos en la Sierra de Huelva y a quién incomodaba, ¿no? Me preguntaba las nuevas reformas que traía la Segunda República, y esto lo quiero recalcar para poder entender por qué la provincia de Huelva es una de las más represaliadas en términos relativos, en términos proporcionales de la guerra civil en España. Tenemos una amplísima clase obrera que o bien se dedica a trabajar en la industria, ya sea en las minas, fábricas de corchos, destilerías. Después tenemos una pequeña parte, una burguesía, una cierta burguesía propietaria, una clase media muy pequeña, ¿no? Representa prácticamente ni siquiera un 5% de la población. Y después tenemos lo que no va a representar ni siquiera un 1% de la población, que son esas clases propietarias, esas clases reaccionarias, esas clases que no quieren ver alterados ni lo más mínimamente sus privilegios. Esta clase propietaria que es dueña precisamente de las minas, de las fábricas de corcho, de las destilerías, la que lleva heredando los cargos políticos en los últimos 200 años. Y por tanto esta clase propietaria es a la que principalmente le incomoda el nuevo modelo de Estado. Y esto es importante e interesante entenderlo en este contexto, porque esto desmonta esa idea falsa y muy interesada en dar a entender que el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 fue una especie de acto sanitario contra los desmanes de la República. Pregunto, ¿qué desmanes había provocado la República el día 14 de abril de 1931 por la tarde para que se empezara a conformar esta trama civil que fue la que después dio lugar al golpe de Estado, esta vez con cierto éxito, del 18 de julio del 36? Todo este proyecto de derribo, de acoso y derribo contra la República no hubiera sido posible sin una prensa afín. Y esto es muy interesante para tenerlo en cuenta desde el punto de vista político y también para leer la realidad presente. Para las mujeres comunes y corrientes, la República supone la oportunidad de cambiar sus vidas y de mejorar las condiciones de vida de ellas mismas y de los suyos. Sencillamente. Es decir, comer todos los días, no tener que pedir para comer, no tener que someterse para comer, no tener que ir a la plaza del pueblo a mendigar un jornal, en que cambiaran con ellos las condiciones de vida de su hijo, en que los niños no se murieran de hambre, sencillamente, cosa que ocurría con bastante frecuencia. Los que contrataban a los obreros, los que contrataban a los braceros, decían, es que tenemos que comer, decían los braceros, y les contestaban, comer república. Esta frase tan cruel, lo que significaba era justamente, dándole la vuelta, lo que esperaban la clase obrera, lo que esperaba de la República. Pero además hubo una serie de leyes que estaban recogidas en la Constitución de 1931 que lo que perseguían era la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Suponía que el voto de una mujer valía igual que el voto de un hombre. Y eso era algo que, insisto, desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista real, era muy importante. Porque se propusieron en el proceso constituyente cosas tan chungas y tan chuscas como que las mujeres pudieran votar a partir de los 35 años. Que tú dices, ¿por qué a partir de los 35 años? Pues había una razón de carácter biologicista, y era que a partir de los 35 años las mujeres entonces entraban en una especie de proceso premenopáusico y como estaban menos sometidas a los vaivenes hormonales, éramos más estables. O, por ejemplo, que las mujeres votáramos, esa era otra propuesta, solo en las elecciones municipales. ¿Y esto por qué? Pues tiene que ver con que las mujeres sabemos de lo concreto, se supone, sabemos de lo doméstico, sabemos de la cesta de la compra, y por tanto el gobierno municipal es un gobierno que hace que la política descienda a esos niveles de lo concreto y lo doméstico. Por tanto, vamos a dejar que las mujeres decidan en esta parcela de gobierno que les atañe más, porque les es más cercano, y lo que se llama la política, con mayúsculas,
es el espacio público por excelencia donde hay que decidir las leyes, donde hay que decidir la estructura y cómo se aplica la democracia, o sea, las cosas serias, vamos a dejárselas a los hombres. Era la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Esa situación no se había dado nunca en España. Esa situación era novedosa para España e incluso para algunos de los países europeos donde las mujeres tuvieron derecho a voto por primera vez en los años 60 del siglo XX. Es decir, en ese sentido la República Española para las mujeres fue de un adelanto desde el punto de vista político y social increíble. Pero había otra cuestión, y es que la República puso en marcha de manera práctica todo un proceso de cultura y de culturización de las mujeres específicamente. Era una cultura que se pensaba como una cultura integral, nada que ver por tanto con esa otra cultura general de la que estamos hablando, y como una cultura emancipadora, como un instrumento de emancipación, de liberación de su propia condición de seres sumisos. Obviamente la Iglesia Católica desempeñaba un papel fundamental, porque ser buena mujer, ser buena madre y ser buena esposa significaba ser, en definitiva, buena cristiana. Y con esto se cerraba el círculo y todos los elementos que componían ese retrato de la mujer tradicional quedaban completa y perfectamente explicados. La República vino a cambiar todo eso. No es lo mismo ese modelo de mujer que se propone desde la derecha, desde las fuerzas más reaccionarias y conservadoras, que ese otro modelo que no es verdaderamente un modelo, sino que es una aspiración. Hacer de la mujer republicana una mujer culta, una mujer moderna, que significaba básicamente que participaba en política, y una mujer que aspiraba a no ser sumisa, una mujer que aspiraba a tener, a construir y a disfrutar un grado importante de libertad en términos civiles y políticos y un grado importante de autonomía en lo personal. Y esto que estoy diciendo quiero que lo tengáis en cuenta, porque será justamente algunos de estos rasgos que acabo de describir, tanto los del retrato de la mujer como debe ser, que es la mujer como Dios manda, como el retrato de la mujer republicana, culta, moderna y que ocupa en pie de igualdad los espacios públicos porque tiene derecho a ello, igual que los varones. Esto será el entramado ideológico sobre el que se monte después la represión contra las mujeres, llamada roja en términos generales y en términos más específicos individual dentro de esa moral pública y privada. Este es justo el entramado ideológico que sirve a los represores para montar sobre eso la represión. Y la razón por la que a las mujeres que se represalian se las considera malas mujeres, porque han osado, digamos, atreverse a discutir el modelo de mujer tradicional. Por ejemplo, una de las cosas que hacen las mujeres en los años 30, en el año 32, 33, 34, es cortarse el pelo y quitarse los sombreros. Como un síntoma, muchas de las mujeres lo hicieron como un símbolo de romper la sumisión a la que se les sometía desde el punto de vista del patriarcado y desde el punto de vista de unas leyes patriarcales y de una sociedad androcéntrica, básicamente, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo este gesto de liberación femenina que suponía quitarse el sombrero y cortarse el pelo, después los represores lo utilizaron, es decir, el rapado del pelo, como un elemento de castigo contra esa mujer. Porque en la mentalidad de los represores, y con esto termino, la República les había dado alas a las mujeres y ellos intentaron con la represión cortar esas alas. Lo que ocurre es que, como diría Lucía Sánchez Salonir, una poeta que era anarquista, diría: como a la victoria de Samotracia podréis cortarme la oreja, pero nunca las alas. Represaliadas de Zufre, y voy a ser muy breve. Son 25 mujeres las que son represaliadas. La mayoría de ellas va a sufrir violencias específicas de género, no porque lo presupongamos por el hecho de ser mujeres, que se puede presuponer porque hay datos más que suficientes para entender que la guerra se hace también sobre nuestros cuerpos, sino porque muchas de ellas lo van a contar en los procesos judiciales.
no tiene ninguna incidencia porque nadie va a ser castigado, pero por lo menos nos sirve a día de hoy para poner nombre y apellido a esa represión. Yo también incluyo en mi tesis doctoral, en este caso, algunas maestras represaliadas, algunas maestras, y hay un caso muy llamativo en el que de forma absolutamente pública y documental tenemos los motivos por los cuales llevan a rapar a una maestra, ¿no? Y el hecho de rapar a una maestra era precisamente porque explicaba los valores democráticos de la Segunda República, ¿no? Fijaos qué cosas tan revolucionarias. Y además tenemos constancia documental en varios consejos de guerra y en otros expedientes de depuración, que yo incluyo en mi investigación, tenemos constancia de esta violencia específica, ¿no? Que además tiene el añadido de que es una violencia invisibilizada, porque lógicamente ningún comandante de la Guardia Civil, ni ningún miembro de la trama civil que forma parte de las estructuras de poder va a reconocer ante ningún lugar que ha violado a fulanita, ¿verdad? Que ha atrapado a fulanita, y sin embargo se sabe por una cuestión que hay que destacar y que tanto mi investigación en el caso concreto de Zufre como mi investigación doctoral, que es la memoria oral. Hay que poner en valor las memorias orales. Las memorias de los pueblos, esas cosmovisiones, esos relatos, no son ficción. De hecho, desde el campo de la antropología, las memorias orales son fundamentales para acceder a niveles de la realidad sociocultural que de otra manera no se puede obtener, como por ejemplo con la cuestión documental, ¿no? Y ya, concreto con el caso de Zufre, van a ser objetos de consejos de guerra. De hecho, mientras están en curso los procesos judiciales, en este caso los militares, 16 de ellas van a ser fusiladas. En el caso de Zufre, además, la represión iba a llegar a tal extremo que Huelva es la provincia más represaliada de la guerra civil en España, donde además, como ha comentado Pura, tenemos fosas exclusivamente de mujeres, que en el caso de Zufre, como digo, aquella mañana del 4 de noviembre iban a ser fusiladas, no 21 personas que al final fueron las que fueron fusiladas, iban a ser fusiladas 80 personas. 80 personas que habían participado en la resistencia, en la supervivencia ante el conflicto sociolaboral y político que plantean las clases patronales y reaccionarias del pueblo de Zufre.